Oremos en esta mañana. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana. Te damos gracias por tu bondad y tu gracia. Llénanos con tu espíritu en esta mañana. Ayúdanos al abrir tu palabra. Danos sabiduría y las palabras que hablar. Ayúdanos a darte gloria y honra. Danos oídos para oír y ojos para ver, para que viéramos y conociéramos tus caminos para seguirte. Te damos gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero leer de Efesios, capítulo 2. Es probable que esto sea uno de los versículos más citados de la Biblia. Y así como son los más citados por el mundo, son también los versos más distorsionados. En Efesios capítulo 2, en el versículo 8 y 9, quiero empezar a leer en el versículo 1 hasta el versículo 10. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nosotros sabemos el contexto que las personas le dan a estos versículos al citarlos con relación a la salvación. Cuando nosotros empezamos a enseñar y predicar a las personas que hay que escuchar a Cristo, que hay que escuchar y comprender sus caminos antes de que puedan realmente decidir si van a seguirlo o no, y que si tú no sabes en qué dirección Él quiere que vayas, y tampoco sabes lo que Él quiere que hagas, ¿cómo puedes saber si estás dispuesto a seguirlo o no? Si usted no conoce quién es Jesús, ¿cómo puede seguirlo? Nosotros simplemente enseñamos que la manera de ser salvo es escuchar las palabras de Jesús, levantarnos
y seguirlo. Eso es lo que Él enseñó. Y enseguida alguien siempre viene y dice, bueno, pero ¿y qué de Efesios 2, verso 8 y 9? Usted está tratando de ganar su entrada al cielo. No se puede hacer eso, porque por gracia son salvos. Usted no puede ir al cielo por obedecer a Dios, pues somos salvos por gracia. Y de esa manera, entonces la gente rápidamente desecha todas las enseñanzas de Jesús y corre a estos dos versos y construyen su propia doctrina sobre la gracia y la fe. Y dicen que son salvos, entre comillas, por gracia, a través de la fe, no por obras. Quiero que veamos estos versos y de esta manera comprobar claramente que no hay contradicción entre lo que se dice aquí y obedecer a Jesús. Hay 4 palabras: gracia, salvos, fe y obras. Cuando nosotros escuchamos esas palabras, hemos sido enseñados durante toda nuestra vida y hemos sido enseñados a pensar de cierta manera cuando escuchamos esas palabras. Yo me crié en una iglesia donde la gente todo el tiempo acudía cada domingo, por la mañana o por la noche, cuando abrieran y en el tiempo de compartir algún pequeño testimonio, alguien decía, me alegro de tener la oportunidad de testificar de mi Señor. Hace 20 años atrás, invité a Jesús a mi corazón y Él me salvó. 10 años después, la misma iglesia, el mismo banco, la misma persona. No quiero perder la oportunidad de testificar de mi Señor. Hace 30 años, el Señor me salvó. Diez años después, la misma iglesia, la misma persona, la misma gente, el mismo predicador. Hace 40 años, el Señor me salvó. Ellos no han hecho nada diferente en 40 años. Han asistido a la misma iglesia y la única vez que han testificado ha sido a las mismas personas de la iglesia que han escuchado el mismo mensaje por 40 años. Y esa palabra salvo se ha convertido en lo siguiente: estoy en el cielo y voy a permanecer en el cielo pase lo que pase, porque fui salvo. Salvo significa ser librado de, no salvo hasta o guardado hasta. Los hijos de Israel fueron salvos de Egipto y la esclavitud. ¿Cuántos de los hijos de Israel entraron en la tierra prometida? 2, de casi 2 millones que fueron salvos de Egipto.
ellos fueron salvos de Egipto. 2 millones más o menos, dicen, fueron salvados de la esclavitud de Egipto. Y solo 2 de los 2 millones entraron en la tierra prometida. Nosotros somos salvos de, no guardados o conservados para. Al principio, cuando me convertí, cuando comencé a caminar con el Señor y fui salvo de este mundo, yo escuchaba a la gente decir salvo y empecé a despreciar esa palabra. Yo pensé, la gente se salva y están usando la palabra como ya todo concluyó y están en el cielo y no hay nada malo que pueda sucederle o interponerse. Yo recuerdo haber hablado de esto con uno de los hombres con los que tenía comunión y empezamos a hablar y vimos que la gente se está abusando de esta palabra. Y dijimos, bueno, yo no quiero ni aún usar esa palabra. Yo no quiero decir, soy salvo. Debido a que la gente, en lugar de decir, alabado sea el Señor, he sido librado de esto para buenas obras, ellos dicen, yo soy salvo y voy a estar en el cielo. La gente descansa en esto y tiene una falsa seguridad al creer esto. En vez de ser el inicio para dar la espalda a este mundo y empezar a caminar con el Señor, se convirtió en esto es todo lo que es, este es el final y esto es todo el cristianismo. Comúnmente se hace esta pregunta, ¿eres salvo? Y eso es todo. Ya sea que eso significa ser bautizado o lo que sea. Ser salvo es solo el comienzo del andar con el Señor. Y hablamos acerca de esto y recuerdo otra ocasión cuando estábamos hablando de nuevo acerca del mismo tema que él dijo, ¿sabes que yo estaba pensando en no usar esa palabra, pero la Biblia la utiliza, así que simplemente voy a seguir utilizándola? El problema no es que la Biblia la use, el problema es la forma en que nosotros estamos tomando la palabra. Somos salvos, somos librados de, estábamos cautivos al pecado. Y si leemos el contexto de Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 1, ¿qué es lo que está hablando? En cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué pasó? Que ustedes fueron salvos de la muerte, debido a que estaban muertos en sus pecados. Estaban muertos en el pecado. Están separados de Dios en sus pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. ¿Hacia dónde se está dirigiendo este mundo? Se dirige al infierno. Se dirige hacia el juicio de Dios. Está en contra de Dios. Conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. Estabas caminando con Satanás cuando estabas en este mundo.
el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Qué podemos ver aquí? Eras un siervo de Satanás caminando en este mundo muerto y ni siquiera te importaba. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. ¿Qué estaba pasando aquí? Estábamos caminando en la carne, haciendo la voluntad de la carne, caminando con Satanás en este mundo. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó. ¿Significa esto que tenemos que entender y conocer acerca de ese amor? No. Aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos hizo vivir con Cristo. Por gracia son salvos. Por gracia han sido librados. ¿Librados de qué? ¿Librados y depositados en las puertas del cielo? No, nosotros somos librados del mundo, de Satanás, del príncipe de la potestad del aire. Somos librados de la forma antigua de hablar, de la forma en que acostumbrábamos caminar y vivir. Estamos a salvo de eso. Él nos ha redimido de eso por gracia. Hemos hablado acerca de la gracia en otros mensajes, pero solo para recapitular un poco, aquí estamos caminando con el mundo, caminando con Satanás, simplemente viviendo tras nuestras propias pasiones y deseos, viviendo para perseguir lo que queremos. Pero Dios, en su grande gracia, nos alcanzó y nos dio convicción de nuestros pecados. La gracia de Dios que trae la salvación ha aparecido a todo hombre. En Tito, capítulo 2, en el versículo 11 y 12. Porque por gracia son salvos. Es maravilloso como Dios da su propia definición de las palabras a veces. Pues la mayor parte del tiempo. Si no entiendes algo, solamente sigue buscando y encontrarás que Él explica su palabra. Ahora en Tito capítulo 2, en el verso 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
¿Qué es la gracia? ¿Qué hace la gracia? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no simplemente nos lleva al cielo. La gracia no nos salva introduciéndonos al cielo. La gracia nos despierta sacándonos de nuestra muerte para que podamos ser salvos de esa misma muerte. La gracia ha aparecido a todos los hombres tratando de enseñarnos a negar a toda impiedad y deseos mundanos y a vivir justa, sobria y piadosamente en este mundo actual. La gracia no nos está acomodando ya dentro del cielo, de tal manera que pensemos que todo lo que tenemos que hacer es esperar el momento oportuno hasta que lleguemos allí. Porque por la gracia somos salvos. Satanás nunca tendrá la gracia de Dios extendida para él. La misma convicción y condenación que sentimos por la palabra de Dios, eso es gracia. Dios, extendiendo su mano de misericordia para con nosotros, lo hace para reprendernos de nuestros pecados, tratando de mostrarnos su justicia y juicio venidero. Pero en lugar de aferrarse a eso, los hombres huyen de ella. Los hijos de Israel, cuando Dios apareció en la montaña, se asustaron y dijeron, no queremos verlo, no queremos escucharlo. Ellos huyeron de él porque su gracia demuestra tu corazón. Demuestra tu vida. La gracia demuestra la verdad y en dónde te encuentras. La gracia te enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir justa, sobria y piadosamente en este mundo presente. Porque por gracia mediante la intervención de Dios en tu vida, tratando de enseñarte a vivir justa, sobria y piadosamente en este mundo presente, negándote a ti mismo, eres salvo de este mundo. Por gracia son salvos. Por gracia son salvos por la fe. La fe es responder a esa gracia escuchando la dirección de Dios y obedeciéndola. No le tomaría mucho tiempo ir a la concordancia Strong y buscar esa palabra. Fe significa aferrarse a obedecer. Si se sigue la raíz de estas palabras, eso es lo que significa fe. Fe es poner tu confianza en esta persona
Y si no sabes quién es, no se puede confiar en Él. No sabes en quién estás confiando, dónde te va a llevar. Si no sabes lo que Él cree y enseña, ¿cómo puedes seguirlo? Las personas piensan ciegamente que van a ser salvos porque repiten una tonta oración. Y ellos no saben a quién ni para qué están orando, excepto que piensan que van a ir al cielo si repiten esta oración. Es probable que ellos dejen de hacer unas pocas cosas malas. Puede que dejen de cantar las canciones del mundo y empiecen a cantar las canciones de las iglesias. Puede ser que dejen de visitar los bares y empiecen a visitar la iglesia. Ser salvo no es una nueva vida en Cristo Jesús. Pudiera haber sido liberado de una vieja vida, pero a menos que no te vistas con la nueva vida, no tienes una nueva vida. La gente puede sentarse en la iglesia durante toda su vida y decir, el Señor me libró, me salvó, pero a menos que le sigan, se deslizarán del banco de la iglesia directamente al banco del infierno. Él no te salvó para que te sientes en la iglesia en la mañana o en la noche del domingo. Vamos a ver eso en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Volvamos al versículo 6. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Satanás nunca tendrá una oportunidad para ser salvo. La gracia es una canción que los ángeles caídos no pueden cantar. Hay una canción que dice de esa manera, porque la gracia nunca se ha extendido a ellos. Ellos caminan y viven en su oscuridad. Y no tienen conciencia alguna de su tiniebla. Ellos no tienen ninguna afinidad acerca de pensamientos como, debo vivir en justicia, debo hacer lo que es correcto, debo vivir sobria y piadosamente en este mundo. Nunca entran en su mente esos pensamientos. Nunca se sienten en condenación, porque ninguna gracia se le ha extendido a ellos. Ellos nunca sienten que tienen necesidad de cambiar, que necesitan mejorar, que cuando ellos caen necesitan levantarse de nuevo. Ellos no saben eso. Lo único que conocen es abajo y abajo y hacia abajo. Peor y peor y peor. Y esa es la manera de ser del mundo
sin Dios, sin Cristo. La gracia nos enseña a levantarnos y a seguir. Porque por gracia son salvos, librados de. Vimos algunos versículos aquí. Rahab, la ramera, fue salvada. ¿Cómo fue salvada Rahab, la ramera? Fue debido a que los hijos de Israel fueron a su ciudad y mataron a todo el mundo, excepto a ella. Ella no pasó por lo mismo. Ella no fue asesinada. Ella fue salva. ¿Cuántas veces la Biblia dice, y Dios salvó a Israel ese día? Si te estás ahogando en un pozo y alguien te tira una cuerda y te saca, ¿qué te pasó? Fuiste salvo de aquel pozo. ¿Quiere decir eso que ahora te vas al cielo y nada te lo va a impedir? No, eso no es lo que significa. Tú fuiste salvado de una mala situación. Por gracia fuimos salvados de una mala situación. Y no lo merecíamos y no hicimos nada para conseguir que Dios nos salvara. No hemos podido hacer tantas cosas buenas que sean suficientes que para convencer a Dios a salvarnos. Él eligió hacerlo. Él no eligió salvar al diablo, pero al hombre sí, porque Él nos amó. Al diablo no quiso salvarlo. El diablo se va para el infierno y no hay nada que él pueda hacer al respecto, absolutamente nada. Porque Dios no ha extendido su gracia hacia él para que pudiera cambiar y volver a los caminos de Dios. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Es la oportunidad de Dios, un regalo. No dio ese don para el diablo, pero sí lo dio al hombre, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir aquí por obras? Obras. ¿Cómo fuimos salvos nosotros? Fue debido a que Dios nos alcanzó y nos llamó. ¿Cómo es que el diablo va a ser salvo? No lo será, porque Dios no lo va a llamar. ¿Qué hizo la diferencia entre nosotros y el diablo? ¿Fue porque nosotros fuimos buenos en alguna etapa de nuestras vidas? ¿O porque Él vio a alguien hacer algo bueno por su propia voluntad aquí en la tierra?
No. No hay nada que la humanidad haya hecho o pudiera hacer para merecerla. No hay ninguna obra que el hombre pudiera haber hecho, porque desde el principio de los tiempos Dios había decidido que iba a darnos la oportunidad para ser redimidos. No es nada de lo cual usted y yo podamos presumir o jactarnos. Estábamos muertos en nuestros pecados. Ni siquiera teníamos un deseo de Dios en absoluto. Nosotros íbamos camino al infierno agarrados de la mano de Satanás, caminando tras los placeres y los deseos mundanos. No hay nada que nos podría motivar a hacer algo bueno o correcto que nos pudiera hacer salvos, porque ni siquiera está en nuestra mente o en nuestro corazón. Todavía teníamos que decidir hacer lo que es correcto o incorrecto. Pero fue porque Dios intervino, mientras que a nosotros no nos interesaba ni razonábamos en ello. No hubo nada que pudiéramos haber hecho porque estábamos muertos. Pero Él sí intervino y nos mostró que debemos vivir justa y piadosamente. Son dos cosas completamente diferentes. Estando muertos, no hay nada que podamos hacer. Dios hablándonos y dándonos una oportunidad de volver a Él, y nosotros respondiéndole a esa oportunidad con obras, con obediencia, escuchando, viendo, caminando y viviendo por ella. Dos cosas completamente diferentes. Muertos, no teniendo deseos de Dios, y Dios entonces llamando y esperando que le obedezcamos. Son dos cosas completamente diferentes. Han llegado a ser tan retorcidas que ahora los hombres dicen que si usted escucha esa llamada y obedece, usted está tratando de obrar su camino hacia el cielo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que este versículo está enseñando. Absolutamente nada. Estos versículos están enseñando que cuando no tuvimos cuidado por las cosas de Dios, que era imposible para nosotros haber hecho cualquier cosa para nosotros despertar. Igual que es imposible para el diablo seguir a Dios. No hay nada que él pueda hacer para mostrarle a Dios que él, Satanás, necesita arrepentimiento y así poder cambiar la previa decisión de Dios. Incluso después de 40 años, cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida, ellos tuvieron que pelear por cada una de las ciudades y cada pulgada de terreno que obtuvieron. 2 millones de sus antepasados fueron salvos. Solo 2 personas llegaron a la tierra prometida en compañía de sus hijos. Una vez llegados allí, la batalla empezó. De hecho, algunos de ellos encontraron un territorio antes de llegar
2,5 tribus de ellos. Ellos dijeron, bueno, esto nos parece bien. Entonces algunos de ellos se levantaron enojados en ira y maldad, diciendo, ¿qué quieren decir con que no van a ayudar a pelear contra ellos? ¡Qué malicia! ¿No van a entrar en la batalla, simplemente se quedarán de este lado? Y tuvieron que hacer una promesa de que irían juntos a la batalla con el resto de ellos hasta que todos obtuvieran sus tierras. Y entonces podrían volver a su propia tierra. Ellos no fueron guardados hasta, ellos fueron librados o salvados de, pero no fueron salvos o guardados hasta. Sabemos que David tuvo que pelear por su reino con grupos pequeños a la vez, con un pequeño grupo de seguidores. Y sus seguidores crecieron y crecieron y crecieron hasta que sobrepasaron a sus enemigos y pudo ganar el reino. Jesús caminó en este mundo peleó contra Satanás y batalló contra el mundo. Venció a la muerte. Él tuvo que vivir su vida hasta que todos sus enemigos fueron vencidos. Y luego se fue triunfante. Todo conlleva una batalla. Tienes que pagar tus deudas. Y de repente aparece el cristianismo diciendo, soy salvo, estoy en el camino al cielo, no tengo que hacer nada más. Nadie en la Biblia, nadie en el mundo, nadie de ninguna manera, en ninguna manera se ha salido con la suya de esa forma. Nadie puede vivir de esa forma. Tú no puedes plantar una cosecha sin sudar. No puedes sentarte relajadamente y pensar que las cosas van a suceder y que simplemente así sucedan. El mundo está tratando de ir por ese camino con sus programas de asistencia social y todo ese tipo de cosas. Las gentes tienen esta clase de expectativa y creo que lo están recibiendo del cristianismo moderno. Pero no es así. No se acaba hasta que no termina. Usted no está en el cielo hasta que llegue. El que persevere hasta el fin será salvo. Basta con mirar una vez al mundo o mirar una vez en la palabra de Dios y las palabras que se tuercen y se invierten, tergiversan, pues esas palabras encajan entre sí. Si seguimos a Cristo y somos fieles y estamos velando y esperando hasta cuando Él venga, entonces vamos a ser salvos de la forma que ellos ahora piensen que ya son salvos. La Biblia condena a aquellos que lo toman a la ligera y se relajan y dicen, mi alma tiene muchos bienes. Necio, dice Dios. Porque por gracia son salvos por medio de la fe.
porque por gracia son salvos por medio de la fe. Nosotros hemos escuchado estas palabras tantas veces en nuestras mentes que es como una cosa fija en nuestras mentes, una cosa firme. Pero yo espero que podamos superar lo torcido que ha llegado a ser. Muchos van a escuchar este mensaje y simplemente no lo van a aceptar, ya que fue incrustado tan profundamente en su mente que incluso no van a querer escuchar lo que el capítulo entero está tratando de gritarles a ellos. Que ellos son salvos de. Noé fue salvo del diluvio, de la destrucción. Pero aún así tuvo que bajar del barco. Aún tenía que superar lo que seguía por delante. Que Dios bendiga sus palabras. Padre, te damos gracias nuevamente por tu bondad y tu misericordia. Señor, ayúdanos, te pido, al abrir tu palabra, para que podamos ver las cosas claramente así como son, para que podamos desaprender las mentiras que hemos sido enseñados durante toda nuestra vida, Padre, para que podamos enseñar la salvación que Cristo enseñó y no la salvación de los teólogos que enseñan sus mentiras al mundo. Señor, ayúdanos a serte fiel. Te pedimos que nos ayudes, Padre. Nosotros hemos sido liberados. Te damos gracias que hemos sido salvos de este mundo malvado. Por medio de tu llamada, por medio de tu gracia hacia nosotros. Señor, que podamos tener la fe para escuchar y levantarnos y obedecerte. No porque no es que nosotros lo merecíamos mientras que estuvimos en la oscuridad. Nosotros no causamos que la luz brillara mientras que andábamos en la oscuridad. Nosotros no obramos para prender la luz mientras que estuvimos en la oscuridad. Pero cuando tú nos enseñaste el camino, nos diste una oportunidad de obedecerte. Nos diste la oportunidad de escucharte en medio de la oscuridad, para que pudiéramos salir y andar en tu gloriosa luz y ser lo que tú nos has creado a ser y obrar lo que tú quieres que obremos y producir obras que tú deseas que produzcamos. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido,
que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Alabado sea el Señor. Esto es un resumen claro de lo que hemos enseñado. Y si seguimos leyendo en Efesios capítulo 2, en el verso 12 dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Dios, cuando nosotros no tuvimos ninguna esperanza, no hubo nada que pudimos hacer, nos dio su gracia. Él nos enseñó que espera, aquí hay un camino, y Él espera que nosotros andemos en ese camino. Amén.